Hermanos, una vez más aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Hoy veremos en Marcos capítulo 5 versículo 9 hablaremos sobre legión de demonios. Quiero compartir con ustedes la palabra que Dios ha puesto en mi corazón sobre lo que tenemos que ver día con día, lo que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. Marcos 5:9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Hermanos, legión son aproximadamente entre 2,000 o 6,000, según otros dicen que son 70,000, pero hablaremos sobre un poco de esto, porque eh, no he entendido bien cuánto es una legión, pero sí son muchos, porque un batallón son muchos y una legión son muchos. Pero aquí lo pondremos entre 2,000, entonces son 2,000 demonios. Supongámosle entre 2,000 demonios. Entonces, cada uno de estos demonios tienen un trabajo y no tienen el mismo trabajo. Tienen trabajos diferentes. Entonces, hermanos, yo lo que quiero hacerles ver y entender lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque es lo que se ve hoy en día. Nosotros nos engañamos y decimos que andamos bien, que miramos bien, pero ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué es lo que nos enseña? Porque aquí lo que yo veo en este versículo está hablando sobre un endemoniado. Y este tiene 2,000 demonios. O sea, quiere decir una legión. Lo que yo, lo que Dios puso en mi corazón para ver qué es esto. Entonces, hoy en día en nuestros corazones hay engaños, la mente, los trabajos, el camino, la familia y momentos de sube y baja en la vida espiritual. ¿Por qué? Porque cada uno de estos hay un espíritu inmundo, un espíritus que tratan de poner trampas en nuestros caminos. En Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, muchos endemoniados. Hermanos, el enemigo pone trampas, aunque tal vez no parezcamos locos, como dice la palabra de Dios, pero hablamos palabrerías o mentimos. Aquí tengo una de estas eh, de, de lo que pasa en nuestras vidas, de lo que el enemigo pone, de lo que el mal quiere hacer en nuestras vidas. En cada acción que hagamos que no le agrada a Dios, son espíritus malos. Quiero leer uno sobre lo que yo puse aquí, lo que el enemigo trata de poner en nuestros corazones. Son espíritus malos que entran en tu vida y tratan de destruir un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, un espíritu de pensamientos malos y así de forma sucesiva va yendo espíritus inmundos tras espíritus inmundos y nos llenamos de espíritus inmundos. Porque la palabra de Dios nos enseña que no tenemos que hablar palabrerías, no tenemos que hacer mentiras, no tenemos que matar, no tenemos que robar. Pero detrás de cada uno de estos hay un espíritu inmundo que te impulsa, te empuja y te dice, mentí, has mentido. Y te dice, roba, llévatelo. Y dice, pegale, dale duro.
Son espíritus inmundos que nos empujan a hacer cosas que nuestro espíritu no lo quiere hacer. Y nos ciega porque pone esa ceguedad en nosotros, que hacemos lo que el enemigo nos empuja a hacerlas, pero no entendemos. Al final estamos haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Estos espíritus son malos. Estos espíritus que llegan nos llenan de cosas de nuestras vidas, que llegan momentos, pensamos y reaccionamos y decimos, esto no lo tuve que hacer. Y a veces traen consecuencias duras en nuestras vidas. En 2 Corintios 12:20 dice, pues me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros, cual no queréis que haya entre vosotros. ¿Qué dice? Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. En cada uno de estos que mencioné aquí, o sea, lo que leí aquí, lo que Pablo dice, es detrás de cada una de estas acciones hay un espíritu malo. Hay un espíritu que te dice, hazlo. Hay un espíritu de ira. Hay un espíritu de murmuración. Hay un espíritu de contienda, de soberbia. Hermanos, tenemos que cuidarnos siempre delante de Dios. No tenemos que olvidarnos de la oración. Dice en Efesios 4:8, teniendo el entendimiento entenebrecido. La ceguedad también es un espíritu inmundo que cierra el entendimiento y no escuchar la palabra de Dios, que es la luz de nuestras vidas. En nuestras vidas a veces llega alguien y nos corrige de un mal camino que llevamos, que no nos damos cuenta. La palabra de Dios dice que nosotros nos sentimos con seguridad y hacemos las cosas, pero al final de nuestro camino es de muerte, dice. Entonces, un amigo, un familiar viene y te corrige y te molesta la verdad, pero lo que te molesta, el que te hace molestar, es un mismo espíritu inmundo que está detrás de eso. Porque ese espíritu no quiere que aceptes la verdad y te lleva en cautiverio, o sea, te arrastra con la mentira que él tiene. No nos dejemos de engañar. En Lucas 23:22, 31 y 32 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigos, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Nuestro adversario, él pide para que pueda tocarnos, así como a Job. Él pide, él llega a pedir permiso. Él te solicita. Si nosotros estamos sujetos en Dios por medio de la oración, si nosotros estamos siempre delante de Dios, claro que no va a permitir Dios, claro que no. Él va a decir no. ¿Por qué? Si Él siempre me busca. Tenemos un abogado, tenemos un defensor. Y este defensor es Jesucristo, quien entregó su vida por nosotros. Y Él es quien nos defiende. Él es el que va y habla por nosotros. Tenemos que seguir en la oración para poder estar bien con Dios, para poder estar, como dice en Mateo capítulo 6, también dice que tenemos que hacer oro en el cielo. Pero ¿de qué maneras hacemos
hacemos oro en el cielo si no estamos en el cielo, sino en la tierra? No, son nuestras obras en la tierra. Las oraciones también, porque son puestos delante de Dios. Es el incensario lleno de incienso. Son las oraciones. Son todas las oraciones en la tierra. Hermanos, tenemos que orar y no tenemos que permitir que el enemigo entre en nuestras vidas. No tenemos que permitir esa mentira del enemigo. No les digo, no les voy a decir que yo no era uno de esos, porque Pablo dice, acuérdense que ustedes también fueron uno de ellos. En aquel tiempo, cuando yo estaba fuera de la presencia de Dios, yo también hablaba palabrerías que ni yo entendía. Pero cuando el tiempo que Dios me tocó, cuando el Espíritu Santo llegó en mí, el mismo Espíritu Santo de Dios me hizo ver y entender que hablar groserías no es agradable delante de Dios. Y estos son espíritus inmundos que te empujan a hablar de esa manera. Pero si nosotros venimos y nos decidimos cambiar nuestro lenguaje, tenemos que pedirle a Dios siempre. Es estar constante en la oración por lo que nosotros queremos. Y claro, Dios es quien nos corrige. Un testimonio que yo les puedo dar, que es lo que a mí me pasó, que es lo que yo siempre le pedí a Dios en mis oraciones. Cambia mi lengua, cambia mi boca. No quiero hablar así porque yo sé que a ti no te agrada el hablar de esa manera. Y Dios obró en mi vida. Cada vez que yo hablaba con, mm, con los compañeros de trabajo, quizá, o con quien encontraba, y cuando hablaba y yo sentía que ya decía aquella palabra, yo reaccionaba y decía, no, no tengo que hablar así. No tengo que hablar así, porque a Dios no le agrada. Pero ahora, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice Jesús a Pedro? Dice en Mateo 26:53. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Hermanos, aquí no está hablando de una legión. Aquí no está diciendo que es una legión de demonios. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, que Él puede hacer bajar 12 legiones de ángeles. Él puede. Y Jesús lo dijo. Nosotros haremos obras grandes, mayores a lo que Él hizo. Tenemos que pedir la protección a Dios, porque los 12 legiones de ángeles son los que nos protege ante los dardos del enemigo, que trata de poner en nosotros esa negatividad, que siempre somos negativos en algo. Queremos destruirle la vida a alguien, queremos hacerle la vida imposible a alguien, pero esto es un espíritu inmundo que está detrás de esto. Tenemos que orar. ¿Qué dice? No terminé de leer, pero en Mateo 8:16, ahí es donde leí. Y dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos demonios. Pero ¿qué dice al final de este versículo? Dice, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Tenemos que reprender siempre, reprender en el nombre de Jesús. No tenemos que hacer como aquel que decía, te reprendo en el nombre de Jesús que predica Pablo. No tenemos que ser así. Tenemos que conocer bien a nombre de quien reprendemos ese espíritu inmundo que trata de engañarnos.
Levantémonos en fe y en palabra del Señor. No tenemos que apartarnos de la palabra del Señor. Tenemos que estar siempre sujetos en la palabra, en la oración. Y Dios nos ayuda a que nosotros nos perfeccionemos delante de Él día con día. Y como dice en Apocalipsis también, que los que son santos, que se santifiquen todavía. Tenemos que santificarnos todavía. Tenemos que santificarnos. La santidad termina hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Aleluya. Amén. Así sea. Gracias para Dios que me dio la oportunidad en este momento y que la palabra sea de bendición. Amén.